Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Hoy desde temprano andaba yo en carreras. Le voy a contar que ayer fueron los 45 años de Colegios Verbo. Hicieron el aniversario. El Señor me ha permitido la bendición de tener a mis hijos estudiando en el colegio y hicieron una actividad que era en el IRTRA Petapa, ¿verdad? Vale la publicidad por ahí. Hicieron ahí la actividad, pero no me imaginé la cantidad de gente que había. Nosotros salimos con mi esposa, era a las 6:30, que iban porque la actividad era en la noche, de 6:30 a 12. Entonces salimos a 12 de la noche. Entonces salimos con mi esposa como a las 6 de la tarde. Le dije, bueno, vamos a llegar a una hora prudente. Miren ustedes, había una cola para entrar enorme. Había gente que hizo cola, no sé, una hora para poder entrar al parqueo, y unos ni parqueo encontraron. Y el Señor, tan bueno que es con nosotros, que estábamos justamente en el semáforo, ya me había pasado yo toda la cola pensando si no me regresaba. Pero ya se imaginan la cara de mis hijos, más del chiquitín, ¿verdad? Así como que, ¿en qué momento se regresa? Decía. Al final había un parqueo ahí justo donde estábamos, y mi esposa se bajó rápido y pidió ahí permiso y nos dijeron que sí. Total que ahí dejamos, tuvimos que caminar como 5 cuadras para poder llegar. Llegamos salimos de ahí como a las 12:10 más o menos. Entre que llegamos, caminamos y nos venimos, llegamos a la casa quizás aquí como a la 1:30, yo creo que ya estábamos nosotros ya para dormir, ¿verdad? Hoy en la mañana nos levantamos, imagínense, a la 1:30, y como a las 3:30 de la mañana me desperté. Siempre creo que el Señor es el que me despierta a esas horas de la madrugada. Más imagínense con el privilegio que tiene hoy de compartir, ¿verdad? Entonces me puse a orar ahí un rato, me quedé dormido, y ya cuando desperté ya era un caos todo, ¿verdad? Ya era, ya es tarde, salimos de aquí corriendo, vamos a desayunar, no desayunamos y todo. Total que salimos corriendo de la casa, y yo había dejado impresa una hojita que me iba a servir hoy. Y por azares, voy a decir, ¿verdad?, que desconocemos, hoy parece que había un desfile de mascotas aquí en el bulevar. Y entonces había un tráfico, ustedes, para venir acá, que nosotros tuvimos que irnos por el lado de atrás, mi esposa, y bajamos. Total que yo ya venía estresado, ¿verdad? Ya venía estresado de que ya era tarde. Justo cuando entramos acá, ¿qué cree? Se me olvidó la hoja. Yo dije, Señor, no puede ser. Y le digo a mi esposa, mira, vas a tener que ir pues a traer la hoja, porque yo tengo que hacer aquí la prueba de sonido que hacen y estar aquí por cualquier cosa. Y con su cara tan dulce y tan linda de siempre, ¿verdad?, me hizo una sonrisa así de pero muy dispuesta. Ya iba en camino cuando se me ocurrió la brillante idea de hablarle a uno de los hermanos que tiene moto. Y le dije, ¿me haces el favor? Con mucho gusto, me dijo, súbete. Y me fui. Mira, yo en el camino iba como Rufito. Digo yo, Rufito es un cachorrito que tenemos, que cuando salimos y nos lo llevamos, él pide que baje en la ventana. Yo digo siempre como perro de rico, le digo, ve, porque va en la ventana y en la lengua. Así iba yo en la moto, ¿verdad? Por eso si me ve bien peinadito es porque venía en la moto así, y todo el aire me daba en la frente. Le estoy contando esto porque cuando estaba escuchando la alabanza que decía, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda, la cantamos, ¿verdad? Mire, a mí me fascinan las motos. Nunca he podido tener una. Y cuando decidí tenerla ya me había casado, y entonces ya no me dieron permiso. Pero siempre me han fascinado las motos. Y hoy que iba en la mañana en la moto con la lengua de fuera y feliz, que no sabía si abrazar al hermano o no, porque se iba a ver raro, y agarré duro de la moto. Usted decía, él iba, yo iba contento. Y me puse a pensar cuando estaba cantando esto.
Las cosas pueden parecer complicadas, pueden parecer difíciles, pero yo quiero pensar que el Señor tuvo un detalle conmigo hoy en la mañana. Me permitió disfrutar un paseo en moto. Yo venía contento ahí, feliz. Venía después, cuando ya me cayó el 20, como dicen, dije, no, aquí voy a disfrutar el poco viaje que me toca. Y la verdad es que a veces nosotros hay cosas con las cuales pues son complicadas, son difíciles, nos pasa. Pero la actitud con la que nosotros enfrentamos las cosas es de la manera en la que nosotros lo agradamos a Él. Entonces quizás me equivoqué, fue un error mío, pero en la bondad del Señor me dio el detalle hoy de darme un mi paseo en moto. Miren qué bueno es el Señor, ¿verdad? Entonces, como nosotros miremos las cosas, esa ya es responsabilidad nuestra. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Mire, yo ando contento hoy por ese mi paseo. Como decía el hermano que estaba acá arriba, estuvimos la serie del sacerdocio del creyente. Yo quiero recordarle dos cosas fundamentales de la enseñanza que tuvimos la semana pasada. El sacerdocio no es un nombramiento. No es un nombramiento jerárquico, no es algo que le digan yo te nombro, ¿verdad? Como muchas veces nosotros al pensar de esta manera creemos que es un puesto, pues. Y no es un puesto. Tampoco tiene que ver con un orden jerárquico de autoridad. El hermano Julito que estaba compartiendo nos compartía eso y nos decía de que acá dentro de la iglesia hay una jerarquía de autoridad porque es necesaria, es importante, pero no solo esa jerarquía tiene el derecho a ser llamado sacerdote. No solo esa jerarquía tiene que ver con el sacerdocio, porque el sacerdocio del creyente tiene que ver con una función, tiene que ver con un modo de hacer, una actividad. Es decir, la actividad que nosotros hacemos al realizar este sacerdocio nos da un nombramiento. Y eso es bien importante que nosotros lo podamos entender hoy, porque muchas veces nosotros creemos que no existe una responsabilidad de parte nuestra como hijos de Dios. Sabemos que estamos llamados a sus bondades, a sus bendiciones, pero como hijos también hay responsabilidades que el Señor espera que nosotros cumplamos. Y yo he hablado de esto ya muchas veces, pero es importante. De hecho, yo hago una analogía siempre con relación a mis hijos. Mis hijos no llegan a la casa a decirme si pueden tomar un vaso de agua, si se pueden acostar en una cama, porque es su casa, son mis hijos. Y siendo mis hijos les da el derecho de tomarse ese tipo de libertades. Pero esas libertades, esas bendiciones, como le queramos llamar, también tienen una responsabilidad como hijos míos, de no dejar las cosas tiradas, de estudiar, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos nosotros del sacerdocio del creyente, estamos hablando de que en el corazón de Dios es que todos aquellos que son sus hijos tengan el conocimiento de saber que también tienen una responsabilidad, que también tienen un sacerdocio que realizar. También hay una función de sacerdocio que el Señor espera que nosotros hagamos. En 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí me voy a detener. Dice, todos los creyentes tenemos el llamamiento de ser sacerdotes. Ojo, con un propósito. Mire la segunda parte de este versículo, dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir,
hay un propósito por el cual el Señor nos hace sacerdotes, por el cual el Señor nos llama nación santa, pueblo escogido, para que llevéis, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Y el tema de hoy, si se dio cuenta atrás, decía de sacerdotes, déjeme ver, perdón, de profetas clásicos a evangelistas. Y aquí vamos a ir amarrando lo que quiero compartirles el día de hoy. Hay un propósito de ser sacerdotes. En Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mira, esto es bien importante que nosotros sepamos que fue el Señor quien puso su mirada en nosotros. Hoy yo tenía el deseo en mi corazón de poder compartirles y ver estos temas desde una manera práctica. Siempre he creído que la palabra de Dios es viva en todo tiempo, y sé que la historia, las fechas son muy importantes dentro de la palabra de Dios, son esenciales para que nosotros podamos entender muchas cosas. Pero la palabra de Dios es para que nosotros la podamos vivir, para que nosotros la podamos poner en práctica. Hay un poder en la palabra del Señor que se ejerce cuando se pone en práctica. Y este tema que habla específicamente de evangelistas, de profetas, de sacerdotes, y perdone que le esté cambiando ahí la pantalla, no sé si, pero me interesa mucho que sepa que hay un llamado de Dios para nuestra vida. Al ser nosotros hijos de Él, hay una responsabilidad importante que nosotros debemos de cumplir. Y Él es el quien instituye todas las cosas. Por eso es muy importante que nosotros esta mañana sepamos que hay un sacerdocio de parte del Señor. Esta serie se llama El sacerdocio del creyente, porque hay algo que nosotros estamos llamados a hacer. En el corazón del Señor, desde el inicio, tenía el deseo Él de tener una relación directa con sus hijos, de tener una relación Él y nosotros, sin intermediarios. Lamentablemente el pueblo de Israel no lo quiso así, y entonces fue necesario establecer un sacerdocio. Julito explicaba algo que me llamó la atención la semana pasada, y dice que cuando el Señor dio su último aliento de vida en esa cruz, se rompió un velo. Y me llamaba la atención porque no era una cortinita, decía, era una cortina bastante fuerte, digamos. Y dice que se rompió de arriba hacia abajo. Y en ese preciso momento nos dio a todos nosotros, a todos sus hijos, la oportunidad de volver a tener una relación directa con Él. Hubo una restauración en esa relación entre Él y nosotros. Y eso es tremendamente poderoso, porque hoy en día usted y yo debemos de saber que no necesita ningún intermediario para tener una relación directa con Él, para que usted experimente su gloria, para que usted experimente un milagro, para que usted experimente algo sobrenatural en su vida, que se vuelva natural para usted. No necesita nada ni a nadie, más solamente a Él. Y este tema arranca en la historia de cómo el pueblo era necesario que tuvieran sacerdotes, era necesario que hubiera una ley.
Hay cosas que aquí sucedieron en un tiempo, en un contexto, en una economía distinta, que era necesario que funcionaran de esa manera. Mire, voy a decir esto con mucho temor y temblor. A veces nosotros, cuando enseñamos la palabra del Señor, traemos cosas que fueron hechas en un tiempo específico, en un contexto particular, al día de hoy, en cuestión a la ley. Y por ahí nosotros andamos de alguna manera compartiendo el evangelio desde el punto de vista de la ley y no de la gracia. Al haberse roto ese velo y el amor del Señor, como decían aquí cuando estaban alabando, ese amor inmerecido que nosotros tenemos, esa gracia que el Señor dio para que pudiéramos gozar de esta vida eterna, era necesaria. Hace unos meses, un hermano también acá de Danilo, él nos comentaba que ya no hubo un sacrificio más para redimir a sus hijos. Él fue dice en el libro de Mateo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hubo más sacrificio que él. Ya no es necesario que lleven sus ovejas, que se lleven sus aves, sus chivos, ya no es necesario. Él pagó todo ya. No hay más sacrificio. Ya no es necesario que nosotros entendamos de que hay una figura sacerdotal que nos permite ser nuestra conexión de Dios con Él. Porque ahora todos nosotros somos sacerdotes. Y todos nosotros tenemos el compromiso de que como sacerdotes tener esa conexión directa con el Señor para hablar de las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. A veces cuando estamos acá y vemos tantas sillas vacías y yo tengo la oportunidad de estar acá arriba, siempre hay una pregunta en mi corazón que me gustaría hacerles y que no me conteste. Hoy voy a aprovechar a hacérselas. ¿A quién le gustaría que estuviera ahí a la par suya? Mire ahí, no sé, unas 100 o tal vez 70, no sé, más o menos desde acá, sillas desocupadas. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, acompáñame, cierre sus ojos. Señor, tú que conoces mi corazón, mi anhelo, mis virtudes, mis errores, mis equivocaciones. Tú sabes, Señor, que es el deseo profundo de mi corazón que una de estas sillas sea ocupada por ese hijo, por esa hija, por ese primo, por ese papá, por ese tío, por ese hermano, por ese vecino. Ten tu misericordia de ellos, Señor, y con lazos de amor, como dice tu palabra, atráelos a la verdad, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hoy nosotros estamos llamados de parte de Dios. Desde que fuimos creados en el vientre de nuestra madre, hay un llamado particular de nuestro Dios para cada uno de nosotros,
para ejercer nosotros un ministerio. ¿En dónde? En donde usted se mueve, donde usted está. Todos hemos sido llamados para ejercer un ministerio profético. Quiero leerle Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay una revelación de parte del Señor para aquellos que tienen ese llamado con Él y esa comunión con Él. Nosotros también somos profetas. Dice en Corintios que por parte creemos y por parte profetizamos. En Samuel 10:10, la palabra del Señor ahí habla acerca de que Samuel fue ungido, Samuel a Saúl fue ungido, y en un momento en el que Saúl se junta ahí con unos profetas, él también comienza a profetizar. Y profetizar hoy en día no es más que llevar las buenas nuevas de salvación. Esa relación que tenemos con el Señor nos permite dar muchas veces un mensaje profético. Todos estamos llamados a hacer a dar un mensaje profético. Todos estamos llamados a poder compartir de la palabra del Señor. Y esto, como les decía, es una responsabilidad muy especial de parte del Señor. Mire, yo voy a cerrar esto, lo voy a dejar ahí. Siento en mi corazón que hay algo muy importante que nosotros debemos de hacer. ¿Están los muchachos de la alabanza por ahí? ¿Pueden subir? Amén. Estamos viviendo un tiempo complicado. ¿Sabe? La iglesia ya no habla de la venida del Señor. Pocos mensajes escucho yo acerca de la segunda venida del Señor. Y nosotros debemos de declarar eso. Nosotros debemos de hablarle a la gente que el Señor va a regresar. ¿Qué pasaría si el Señor viniera hoy o mañana? ¿Está usted listo? ¿Cree que usted ha hecho todo lo que el Señor le llamó a hacer? ¿Cree que usted está cumpliendo con su rol como hijo de Dios, con esa responsabilidad que debe de tener? Mire, el sacerdocio del creyente es una función. Y el Señor, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando su pueblo no quiso tener una relación directa con Él, fue necesario poner sacerdotes. Era necesario que hombres, conforme a su corazón, en esa relación de intimidad, fueran instrumentos de Él para poder llevar su palabra. Y estableció profetas. Y gente que predicaba y compartía del Señor abiertamente. Como pueblo de Dios creemos en esos 5 ministerios que el Señor instituyó: maestros, instituyó evangelistas. Pero mire, esto es tan importante porque usted está ahí. Lo que mencionaba Julio la semana pasada acerca de diferentes sacerdocios es las diferentes formas en las que el sacerdocio se debe de hacer desde el contexto donde ellos estaban. Ahora, ¿cuál es el suyo de donde usted está? ¿Qué nos toca a nosotros hacer?
¿Cuál es la parte que a nosotros nos corresponde? Mira que hay un orden, como le decía, de autoridad. ¿Usted quiere ser parte de ese orden de autoridad? ¿Quiere ejercer ese sacerdocio acá en esta iglesia? Involúcrese. Involúcrese. No, hermano, yo estoy bien. Está bien, perfecto. Excelente. No tiene ningún problema. Pero eso no significa que usted no tenga que ser sacerdote de su casa. Es que eso es para los hombres. Eso es mentira. Desde que en ese acto que se rompió ese velo, quedó la puerta abierta para hombres y para mujeres, con un corazón dispuesto a seguirle, con un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Hombres y mujeres que fallamos, pero que reconocemos que en Él hay una restauración. Yo he dicho estas cosas: si usted cae, sacúdase el pantalón, levántese y siga caminando. Hoy la gente no quiere escuchar muchas veces de Jesús, y esto ya lo hemos hablado muchas veces. Porque aunque nosotros no lo digamos, o aunque nosotros aunque nosotros lo sabemos, pero la mirada del hombre sigue estando puesta en el hombre. Yo todavía escucho gente que dice que no viene a la iglesia porque aquí está lleno de hipócritas. Le contaba que ayer andábamos con mis hijos en el IRTRA, y el pequeñito, desde que llegó, se fue, juntó con sus amigos y se perdió. El grande se quedó con nosotros. Yo le decía: andate, hombre, déjame a mí aquí con tu mamá. Y ahí se quedó con nosotros. Y se acercó mi esposa a hablar con él y le preguntó: este es raro, ¿por qué no te vas? Y en su pensamiento dice: es que fíjate que muchos de mis amigos dicen muy malas palabras, le dijo su mamá. Y ahora, imagínense, y ahora que ustedes están en ese servicio, a mí me da pena, dijo. Yo le dije a su mamá de hablarle, decirle que el llamado es nuestro, no de él. Sí, oyó bien. Dijo que decían malas palabras. Porque ¿sabe qué? Hay hermanos que cuando están enojados dicen malas palabras todavía. Aquí no. Debe haber un cambio. Yo siempre que tenga la oportunidad de pararme aquí, voy a decirlo, porque siento en mi corazón estas cosas. El Señor decidió tener una relación íntima y directa con nosotros. Por eso dio su vida, por usted, por mí, para que pudiéramos acceder a Él libremente. Basta con que usted le acepte. Por eso el tema de profetas evangelistas tiene que ver cómo el pueblo de Dios ha sido transformado este tiempo. Y eso que se vivió hace tiempo y que sucedió, no quiere decir que hoy nuestro Dios piensa de manera diferente. Porque sabe una cosa: independientemente de que existieran cosas en un contexto y un tiempo distinto al de ahora, la santidad que requiere el Señor de usted y de mí sigue siendo la misma. Y eso es algo que nosotros debemos de procurar mantenernos. Hoy nosotros tenemos un llamado para predicar de las buenas del Señor. Hace un momento orábamos y le decía yo: mire, ¿a quién le gustaría tener aquí a la par suya?
¿Quién quisiera que estuviera aquí? ¿Sabe qué esperaría yo? Porque pasa que no nos dé pena de hablar del Señor. ¿A quién le ha dado pena alguna vez hablar del Señor? Porque no es el momento indicado, no estoy con las personas idóneas, no estoy en el momento en el que puedo hacerlo, no estoy con los hermanos, pues. Y estamos llamados a eso. Estamos llamados a hablar del Señor en este tiempo. Y a veces nos da pena. Yo no puedo creer que cuando dicen, ¿tiene alguien necesidad de Dios? Y ninguno tengamos necesidad de Él. Le voy a contar una historia. Yo tengo recuerdos cuando era niño. Mi papá trabajaba en una empresa. Ya no voy a hacer comerciales. Él trabajaba en una empresa y a una cuadra más o menos de esa empresa donde él trabajaba, había un amigo de él que tenía una venta de zapatos, de tenis. Era una venta deportiva, ¿verdad? Ahí vendían tenis y zapatos de base, de fútbol y de todo eso. Y era muy amigo de mi papá porque jugaba en el mismo equipo de fútbol. Entonces yo tenía la gran bendición en ese tiempo de que para estas fechas, nosotros estábamos en otro tiempo, ¿verdad? Los estrenos y esas cosas, mi papá siempre me compraba cada par de tenis, ustedes, de los buenos. Yo no sé si pasaba 3 años pagándolos, no lo sé. Lo que sí me recuerdo yo es que cuando yo salía, ¿verdad?, a la cuadra donde yo vivía, todos me miraban siempre que yo tenía buenos tenis. Y para mí mi papá, no sé, trabajaba en alguna cosa muy importante en esa edad, porque él velaba toda la noche. Yo en algún tiempo pensé que, no sé, que era algún espía súper secreto o algo así, no sé. Pero ¿sabe qué? Fui creciendo y me fui dando cuenta que no era un trabajo tan súper secreto. Me di cuenta que trabajaba en una imprenta grande, y las impresiones las hacían de noche. Entonces toda la madrugada él se quedaba velando para poder hacer su trabajo. Entendí que la amistad que tenía con su amigo con el que jugaba fútbol le permitía a él poderme comprar esos zapatos que supongo que los pasaba pagando una buena cantidad de tiempo. Y entonces fui creciendo, mi entendimiento fue siendo otro, y en eso estaba ya como en segundo básico, creo yo. Y él me iba a dejar todos los días al colegio, porque él trabajaba a 2 cuadras de ahí. Y cuando me iba a dejar, siempre me dejaba en la puerta del colegio. Y una vez recuerdo yo que él se acercó a despedirme con un beso. Y yo, algo chiviado, ¿verdad?, así rápido vi, adiós, y me entré. No sé quién me vio, ustedes, no sé quién me vio. El asunto es que cuando yo entré, ¿verdad?, que uy, su papito, yo me sentí tan avergonzado que el siguiente día, cuando él se acercó a darme un beso, yo sí me quité, así. Y él se me quedó viendo raro, creo que entendió el mensaje, y nunca más volvió a ponerme en esa incómoda situación mientras me fue a dejar al colegio. Nunca más. Yo pues lo entendí.
hace, no sé, un año quizás, yo voy a dejar a mis hijos al colegio todos los días. Y no recuerdo quién de ellos dos fue. Normalmente yo, ahí en el colegio, ya sabe, uno para, se bajan y uno se va. Pero ese día llevaban cosas. Entonces yo me bajé a ayudarlo. Y cuando me acerqué a darle un beso, ¿saben qué hizo el sin gracia este? Se hizo así. Mire, y si usted podía hacer silencio así, podía ver cómo caían todos los pedazos de mi corazón. Yo ya dramático, ¿verdad? No, pero sí me dolió. Que no quisiera que le diera un beso. Dije yo, ¿y este? Si yo soy el que le compro sus cosas, todo el tiempo ando viendo cómo lo agrado, cómo le doy. Y ahora le da vergüenza que yo, que soy su padre, me despida de él con un beso. Inmediatamente me acordé de eso. ¿Sabe por qué le estoy contando esto? Porque a veces yo siento que el Señor le hacemos eso. Nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces quizás despreciamos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Porque si su palabra dice que Él nos sacó de ese lugar para ponernos en este otro lugar, no fue para que usted viniera solo los domingos. Fue para que usted anuncie las verdades de aquel que lo sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Y esto no se trata de hacer un congreso. Esto no se trata de que usted venga y vaya a, no sé, haga una actividad evangelística. Esto se trata de que nosotros anunciemos lo que el Señor es, ha sido y será siempre. Porque la gente necesita escuchar de Dios. Nosotros somos sacerdotes de nuestra casa. Nosotros somos evangelistas de nuestra casa. Nosotros somos profetas de nuestra casa. A nosotros nos dio el Señor la autoridad de tener esa relación con Él para llamarnos pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Él. Eso es lo que nosotros esta mañana debemos de llevar en nuestro corazón. Y sabe una cosa, ¿a quién le debe usted compartir la palabra del Señor? Aquel que usted en sus ojos quiso tener aquí. Yo decidí dejar de hablarle a mis hijos del Señor como siempre lo he hecho. ¿Y sabe qué decidí hacer? Evangelizarlos. Evangelice a sus hijos. Háblenle del Señor a sus hijos. Hijos, háblenle a sus papás si no conocen al Señor. Pero háblenle de una manera práctica, una manera que demuestra con su vida que sus palabras son coherentes con sus acciones. Porque esa es la forma en la que la gente transforma su entendimiento. Ese es el ejemplo que el Señor nos dio. Las profecías antiguamente hablaban de un castigo. ¿A Jonás a qué lo mandaron? ¿A animar al pueblo? No. A dar un mensaje de destrucción, un mensaje de castigo. Y creo que nuestro Dios, al ver que estaba demasiado alto en la ley, cumplir todas las cosas sobre la ley era demasiado difícil, y no tuvo más que mandar a su único hijo. Y la única condición era que todo el que Él crea será salvo. ¿Qué mensaje usted puede llevar hoy a su casa? A su vecina, a su amigo del trabajo, a su compañero de la universidad. Que hay un Dios y que es necesario para nuestra vida. Por ahí un mensaje que no fue mío, pero lo escuché y decía
que cuando el Señor hizo los árboles, le habló a la tierra. Que cuando el Señor puso los peces, hizo el agua. Pero cuando el Señor lo hizo a usted y a mí, se habló a sí mismo y dijo: hagamos al hombre y semejanza nuestra. Y si usted hoy saca un pez del agua, se muere. Si usted saca un árbol de la tierra y de sus raíces, se muere. Si una persona que es parte de su creación no tiene a Dios en su vida, se muere. Eso lo debe de saber su familia, sus hijos, sus primos, sus tías, sus vecinos deben de saber. Esto no se trata de reglas. No tiene que ver con reglas, con venir el domingo aquí a tener una área forzosamente para servir. No. El llamado de Dios para su vida es que usted reconozca que un día usted estaba en una situación, en una condición tan difícil, tan dura, tan complicada, y que el amor de Dios puso su mirada sobre usted, lo agarró, lo tomó de la mano, se lo trajo para este lado y le dijo: aquí conmigo, tú vas a estar bien. Y entonces usted puede ver cuánto ha cambiado su vida de aquel día para el día de hoy. Y eso es necesario que la gente que a usted le conoce lo sepa. Si usted no ve aquí a sus hijos, siga clamándole al Señor por ellos. Si usted no ve aquí a sus papás, siga orando al Señor porque vengan. A sus vecinos, siga orándole al Señor porque vengan. Ese es el llamado de nosotros, de Dios, como profetas, como evangelistas, como sacerdotes de nuestra casa. Por ahí escuché esto que también me llamó mucho la atención, porque decía: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, decía mi hijo. Qué bueno. Entonces, ¿qué? No voy a ir, dijo. Bien, solo que sin ganas, porque hoy son mi responsabilidad como sacerdote de mi casa. Mi deber como padre es evangelizar a mis hijos, hablarles de un Dios que necesita y un Dios que va a volver. Quiero pedirle por favor que se ponga de pie. Le conté la historia con mi papá porque a mí me dio mucha vergüenza ese día. Y a veces cuando nosotros hacemos algo que tenga que ver con el Señor, todavía por ahí hay pena. ¿Quién le da gracias a Dios por los alimentos que pone en su mesa? Amén. En donde quiera que esté, en donde quiera que los vaya a ingerir. Amén. Sí, ¿verdad? Dice un hermano por ahí: somos cristianos 24/7. ¿Sabe qué? Somos hijos de un Dios que debemos de testificar 24/7. La gente debe ver a través de nosotros que estamos llamados a ejercer este sacerdocio y que somos evangelistas, somos profetas. Hoy yo no le voy a pedir que pase aquí al frente. A veces eso da clavo. Vea, pasen al frente todos. Y uno no sé si paso, no paso, me van a ver, no me van a ver. Mire, cuando yo reconozco, cuando yo necesito algo de Él, yo necesito algo de Él. Yo estoy sirviendo acá actualmente en esta congregación donde el Señor ha bendecido mi vida enormemente. Y hoy estaba esperando, viendo allí si alguien necesitaba oración para poder acercarme.
Pero yo necesitaba oración. Y cuando vi que nadie, dije, bueno, pues ahora yo sí necesito. Claro que me pasa por la mente, ¿qué pensará si este va a subir ahí necesitado de Dios? Claro, yo necesito de Él todos los días de mi vida. Yo voy a orar y quiero que usted, ahí donde está, ahí donde usted está, si usted anhela en su corazón esta mañana que el Señor abra sus labios, que el Señor le dé la sabiduría que usted necesita para compartir su palabra, que usted tenga el poder y la autoridad, como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seáis testigos, para que me seáis testigos, para que yo diga, yo soy testigo del poder de Dios, yo soy testigo de lo que Él hace. Entonces yo le voy a pedir, si usted quiere que su boca se libere, para que usted pueda compartir del Señor, para que no le dé pena hablarle a su sobrino, a su sobrina, a su mamá, a su papá, a sus hijos, a su hermana, a quien el Señor haya puesto en su corazón, usted tenga la libertad de poderlo hacer. Tenga la libertad de poder decir, hijo, Dios es bueno. Y no se preocupe si Él no viene a la iglesia, no se preocupe. Que no repare en eso. Clámele al Señor porque su mirada un día se ponga sobre sus hijos, sobre ese familiar, sobre esa persona, y que con lazos de amor, como dice su palabra, sean atraídos hacia Él, de la forma en la que Él quiera, en la forma en la que el Señor dispone. Y sabe una cosa, le decía yo algo a alguien, es que yo clamo por mis hijos. ¿Y tú qué sabes si ya te escuchó el Señor y tiene una relación con tu hijo? Que no veas las cosas como quisieras verla no significa que el Señor no esté obrando. Eso dice la alabanza, aunque yo no lo pueda ver, Él está obrando. Por eso no dejemos de clamar por la gente que nosotros sabemos que necesita de Dios. Y esta mañana, si tú quieres que el Señor libere tu lengua para hablar de Él, si tú quieres que el Señor ponga esa sabiduría, ese entendimiento, esa facilidad de poder tú compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida, levanta, ahí te vas a quedar, yo no te voy a pasar acá, pero levanta tu mano. Levanta tu mano para que el Señor venga sobre tu vida y Él pueda dar esa libertad de compartir su palabra. ¿Sabes por qué es necesario hacer esto? Porque me llama la atención cuando unos ciegos se encuentran con Jesús y eran ciegos, pues no miraban, y el Señor les pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Cómo les pregunta eso si lo que se ve no se pregunta? ¿Sabes por qué? Porque con nuestras acciones, con nuestros actos, declaramos nosotros nuestra necesidad del Señor. Por eso es que es importante que si levantas su mano, la levanto pues. ¿Por qué? Porque yo me he hecho color. Por supuesto. ¿Quién tiene necesidad? Yo tengo necesidad del Señor. ¿Quién quiere pasar para recibir una doble unción? Yo paso. Yo necesito eso. Que se quebrante toda pena, toda vergüenza en esta congregación cuando necesite una oración. Que se quebrante todo corazón, toda cosa que está en tu mente que te impide que tú puedas recibir de Él en este lugar. Que sea liberada tu mente, tu corazón, tu espíritu y tu alma para recibir lo que el Señor tiene para ti. Y si esta mañana tú anhelas en tu corazón que el Señor traiga una habilidad particular para hablar de Él, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano y vamos a orar porque el Señor traiga esa sabiduría, esa palabra fresca en ti, para que tú puedas compartir de lo que Él ya ha hecho en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana hemos venido delante de ti, creyendo, Señor,
creyendo, Padre, de que tú, Señor, tienes el poder y la autoridad para poder cambiar todas las cosas. Hoy te pedimos, Padre, que tú traigas una libertad a nuestros labios para hablar de ti, para hablar de lo que tú has hecho en mi vida. Trae, Señor, una facilidad en mis palabras, en mi voz, para compartir de tu palabra, de tu evangelio. Pon en mí el querer como el hacer. Permite que en mí haya un fuego, Señor, de hablar de ti, de tus bondades, de lo que tú haces, de tus promesas. Permite que siga clamando, Señor Jesús, por aquellas personas que un día quiero ver cerca de mí, adorándote, glorificando tu nombre, exaltando tu nombre. Hoy, Señor, a todas esas personas, Padre, que han levantado su mano con ese deseo en su corazón de que tú puedas, Señor, traer esa libertad en su voz. Concede, Señor, concede las peticiones de nuestro corazón y danos una libertad para hablar de ti, para hablar de tu palabra, para hablar de lo que tú eres, Señor. Hoy queremos salir de aquí con el único deseo de compartir, Señor, donde nosotros nos movemos, donde nosotros estamos. No se trata, Señor, de decir grandes cosas, se trata de decir lo que tú has hecho en mi vida, lo que tú haces en mi vida. Dame, Señor, la libertad de poder compartir tu palabra, de poder compartir, Señor, tu palabra en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.